Bueno, yo les agradezco mucho la invitación. Me parece muy importante que se discutan estos temas. Y como veterano voy a hacer una pequeñita historia, voy a hablar poquito, ¿no? Pero que no pensaba hablar, había venido a escuchar solamente y lo que escuché de lo que estaban diciendo me interesó. Voy a empezar por una cosa que me parece interesante. El otro día estaba viendo el debate parlamentario sobre el aborto y un filósofo que se llama Darío Stanriver dijo, acá no se está discutiendo un tema de sexualidad, ni un tema de científico, de acá lo que se está discutiendo es un tema político. Él es un debate político. El debate sobre los medios es un tema esencialmente político. Lo que estamos discutiendo aquí es la forma en que nosotros disputamos poder a las corporaciones que manejan la comunicación y la información. Y eso es un tema esencialmente político. Lo que estamos discutiendo aquí no es solamente cómo manejamos los fierros, sino cómo disputamos poder a las corporaciones, ese poder que las corporaciones están manejando en este momento, ¿no? Yo, como veterano, cuando yo empecé a trabajar en este tema, nosotros, mi generación, no conocía lo que era la democracia como tal. O sea, la experiencia de vida nuestra era golpes militares. Después del 55 eran golpes militares y periodos de democracias tuteladas. Y la idea que teníamos de los medios de comunicación era que el empresario que llegaba a un medio decía, yo voy a hacer una inversión, no para que dure los 3 años que hay democracia, sino para que dure lo mayor cantidad de tiempo posible. Entonces tengo que buscar una línea editorial que pueda sobrevivir en periodos democráticos como en periodos de dictaduras militares. Esa era un poco la idea que teníamos nosotros del papel que tenían los medios, que en ese momento eran los medios gráficos lo que tenían más importancia, lo que pesaban más en la construcción de sentido, pero con muchísimo menos peso que los que tienen ahora, ¿no? Lo que ha ido sucediendo es, ahora se habla de derecha democrática, porque la derecha pudo acceder al gobierno sin necesidad de golpes militares, o de hacer trampas electorales. Y la respuesta a eso no es que ellos se han hecho democráticos, sino que nos ganaron la disputa del sentido. O sea, pudieron convencer a la sociedad, cosa que antes no podían hacer, porque el poderío, el poder de fuego de los medios de comunicación no tenían tanta incidencia en la sociedad como el que tienen ahora, ¿no? Antes el poder ese de fuego era no incidental, pero colateral, ¿no? Había otras formas de disputa del sentido y fundamentalmente era una disputa de poder más abierta, más descarnada, y se resolvía a través de lo que decíamos recién, que era un golpe militar o una trampa electoral. Esta vez ellos han ganado la disputa del sentido y eso nos tiene que dar la idea a nosotros de la importancia que han adquirido, que no es lo mismo hablar de medios de hace 10 años o 15 años que hablar de la importancia que tienen los medios en esta época, no solamente en Argentina, sino en todo el planeta, ¿no? En la época del capitalismo industrial, las fortunas más importantes eran las que estaban relacionadas con las fábricas automotrices, ¿no? Por ejemplo. Y en este momento las fortunas más importantes que hay en el planeta son las que están relacionadas con los temas de comunicación. Eso es lo que estamos discutiendo. Por eso esta discusión es estratégica. Y no es una discusión que puede estar circunscripta al ámbito de los que estamos relacionados con la comunicación. En épocas anteriores, a los periodistas que teníamos esta discusión en la cabeza, nos costaba convencer a los compañeros, digamos, de la política o de la política partidaria, de izquierda o populares, de la importancia que tenía impulsar o sostener una voz diferente o expresiones que pudieran ser, digamos, expresiones populares. Nos costaba, y hacerles entender que la información tiene una lógica distinta, que la política transcurre por una lógica distinta en un medio de comunicación que en un partido, ¿no? Que es una construcción diferente,
Bueno, esa era una discusión bastante difícil. La discusión que hubo con relación a la ley de medios instaló ese tema sobrepasando el ámbito de los que estamos metidos en esta actividad. Y yo creo que eso fue muy importante, pero yo creo que eso fue limitado. Lo primero que hizo este gobierno cuando llegó fue destruir lo que se había avanzado en ese sentido. Pero fueron las primeras medidas. Eso lo tienen absolutamente claro, porque ellos son los que han sido más protagonistas de este proceso, ¿no? Han sido los protagonistas de creación, del surgimiento de las grandes corporaciones a partir de un proceso que empieza con la semilla de los viejos medios conservadores que se habían formado en ese sistema de dictaduras y democracias tuteladas, con un sistema de medios muy conservador, y que empieza a alimentarse y que empieza a desarrollarse a partir de la dictadura, desde el golpe del 76, empieza con papel prensa, después sigue, digamos, se rompe la ley que prohibía la propiedad cruzada de medios, y así ellos van avanzando, hasta en este momento convertirse en estas corporaciones que conocemos nosotros, que llegan a las telecomunicaciones. Para mí, lo más importante de esta discusión es que la podamos sacar de este ámbito y transmitirla a la sociedad. Que cada persona, que cada político que esté interesado, ya no estamos hablando, acuérdense ustedes cuando se empezó a discutir la ley de medios, se hablaba de profundizar la democracia. No estamos profundizando la democracia. Estamos defendiendo la democracia, estamos defendiendo lo que queda de democracia. Es un tema que involucra no solamente a los que quieren avanzar, sino también a los que quieren vivir en libertad. Es decir, es un tema de libertad concreto, no de libertad de expresión, ¿no? Sino es un tema de libertad, de vivir en una sociedad libre, y eso tiene que ver con la pluralidad de voces, con la posibilidad de que eso exista, y tiene que ver con muchas de las leyes que se están discutiendo. Por eso vuelvo a insistir, en los años 70 llegó hasta Naciones Unidas una discusión sobre el nuevo orden informativo, y se habló ahí del derecho a la información, ¿no? Inmediatamente eso provocó la reacción de las grandes empresas, que en ese momento no tenían el peso que tienen ahora, y esa discusión que había llegado hasta Naciones Unidas se bloqueó, porque las grandes empresas veían o pensaban o planteaban que el tema de enfocar la comunicación desde el derecho de los pueblos a informar y ser informados se contradecía con la libertad de prensa. La presión fue tan grande que esa discusión se terminó, quedó ahí. Yo creo que esa es la discusión que tenemos que dar, y tenemos que dar. Desde el punto de vista de los periodistas, yo creo que hay una construcción ética de la cual se deduce desde el lugar, digamos, de para qué estamos, ¿no? La construcción ética que nosotros estamos acostumbrados a recibir en las escuelas, siendo periodistas que hablan de que son independientes y todo, la mar en coche, es una construcción liberal del punto de vista de su concepción. Una especie de importación de una construcción norteamericana con relación a lo que es la libertad de prensa, y que no tiene nada que ver con nuestras realidades, que en nuestras realidades eso es pura hipocresía y puro marketing. Es decir, la construcción ética que nosotros tenemos que construir tiene que partir de ese derecho que estamos hablando recién, que es el derecho de los pueblos a informar y a ser informados. Desde ahí se deduce cuáles son los principios, el decálogo ético de los periodistas como profesionales comprometidos con nuestro medio, con nuestra sociedad. Pero vuelvo a repetir para terminar, lo más importante de todo es que esta discusión salga del ámbito que está relacionado con el tema de los medios. Tenemos que hacer entender a la sociedad que este es un tema de libertad, de los que quieren vivir en libertad, tienen que meterse en este tema también, porque en este momento una de las principales amenazas contra las democracias en las cuales estamos viviendo son las grandes corporaciones de medios.